dejo una idea, son los pasajes que les voy a dar más la cita para que los analicen con tiempo, eh, para no abrumarlos con tanta lectura. Las citas en las que yo estoy sustentando mi idea está en San Marcos capítulo 1 verso 3, lo voy a leer. Mateo 11:11, una referencia. Y luego un comparativo entre 2 Samuel capítulo 12 verso 1 y San Marcos capítulo 6 verso 14. ¿Sí? Hay dos reyes que pasan por una situación y tienen una reacción muy diferente. Y bueno, ahí está la recomendación y ahí está la reacción. A veces las respuestas son muy naturales, respondemos de acuerdo a nuestra naturaleza. El gato maulla porque es gato, el perro ladra porque es perro. Ese está en su naturaleza. El maullar o el ladrar está en su naturaleza, el colgarse de una rama, porque ese es lo que es. Bueno, ¿qué hay en nuestra naturaleza? Y el cómo vamos a reaccionar pues tiene que ver con lo que somos. Y me gusta pensar que somos hijos de Dios. No decir meta, pero el propósito de Dios es que seamos hijos. Fuimos creación y en algún momento se desvirtúa, nos alejamos, el alejamiento, bueno, Jesús viene a reconciliarnos con el Padre para hacernos hijos nuevamente, ser hijos, y como hijos, bueno, una naturaleza que responde de acuerdo a lo que corresponde de un hijo. Dice San Marcos capítulo 1 verso 3, voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Hace alusión a una profecía que se dijo en Isaías. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este personaje, Juan el Bautista, es un personaje que a veces nos pasa un tanto inadvertido, que no llama mucho la atención. Es alguien de que conocemos, del que se escucha, y se dice poco. En la Biblia hay muy poca información realmente acerca de él. Sin embargo, dentro de esa poca información que de Juan el Bautista, el Señor Jesús expresó en Mateo 11:11 que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es un profeta que desde cierta perspectiva es el profeta más importante, por encima de Isaías o por encima de Elías o por encima de Eliseo, que llaman mucho la atención, o por encima de Moisés, que llama mucho la atención por lo que hicieron. Entonces, a la hora que volteamos a ver a Juan el Bautista, o sea, ¿qué hizo? O sea, que Moisés abrió las aguas. Y sé que Eliseo los osos los mandó llamar, o sé que Eliseo hizo flotar un hacha, o sé que hizo llover Elías. Sí. Entonces, pero ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué de grande? ¡Qué milagro! Y lo cierto es que cuando te vas a la historia de Juan el Bautista, lo que dice es una voz que clamaba en el desierto. Era una voz que clamaba en el desierto. Juan el Bautista no fue un profeta como los demás. Juan el Bautista pues no abrió las aguas y no hizo llover fuego del cielo, y no resucitó a nadie, y no sanó a nadie, no fue pastor de nadie, caramba. No fue pastor ¿de quién fue pastor? Pues había algunos seguidores que tenía ahí, pero era una voz que clamaba en el desierto. Era un personaje que vivía en el desierto, muy sencillo cuando se habla acerca de Juan el Bautista. En su vestimenta era muy sencillo, en su dieta era muy, muy básico. En su dieta él estaba en el desierto clamando y hablando para arrepentimiento de pecados. Le decía, enderecen su camino, enderecen su camino, enderecen su camino. Es lo que les decía, enderecen su camino. Y en el enderecen su camino, algunos lo hacían. Dice que buscaban a Juan el Bautista y buscaban el bautizo, se bautizaban. Es la primera referencia que se encuentra. Hay algunas referencias culturales en relación a lo que tiene que ver con sumergirse, y aún en el Antiguo Testamento. Pero como tal, es la primera vez que surge. Es de pronto complicado porque no sabían si el bautizo era algo de Juan o de Dios. Y en algún momento le preguntan a Jesús, les pregunta, ¿de dónde empezó Juan a bautizar? Porque la gente lo llevaba a cabo. Pero no encuentras en la Biblia una referencia que diga, y Dios le dijo a Juan. No hay. Creemos que es algo que Dios le reveló. Unos sacramentos más importantes que llevamos a cabo hoy en día.
Esto es muy interesante porque no escogemos nacer. Ninguno de nosotros escogió nacer. La vida es una impuesta. Es un impuesto más. Se nos impone la vida. No pedimos, no somos un ser, una célula que elige. Podemos pensar que Dios decidió y está bien, mi embrión vieron tus ojos, sí, pero bajo cierta perspectiva, la vida es impuesta. Se nos impone la vida. Somos una célula, un óvulo, un espermatozoide que se nos impone el nacer. Se nos impone la familia porque no escogemos la familia. No escogemos en qué familia nacer. Se nos impone la cultura porque de acuerdo a la familia en la que nazcamos, y con eso se nos impone la dieta. Y caramba que cuando se nos impone la dieta o las costumbres de lo que vamos a comer, hasta se nos impone la vida o la muerte. Porque no, es que en mi familia tortilla de harina y los frijolitos se guisan con manteca, porque los frijolitos se guisan con manteca. Y ya se nos enraiza y crecemos y crecemos y crecemos de tal manera que hasta cómo lucimos está determinado por donde nacimos. Entonces hasta eso es impuesto. Los hermanos, el papá, el abuelo, los hijos, los amigos, el trabajo, porque mi papá fue bombero, yo voy a ser bombero, todo eso. Hasta que llega Dios en nuestra vida y nos dice, puedes elegir. Porque puedes elegir, no podías elegir, no elegiste la vida, no elegiste la familia, no elegiste la cultura, no, pero, en el bautizo, en ese nuevo nacimiento, es el nacimiento que sí escoges. El bautizo es el nacimiento, es regresar simbólicamente, voluntariamente, debiera ser. Hay todo un tema ahí. En un sentido figurado, por supuesto, pero con mucho significado. Es regresar al vientre de mi madre, es regresar al vientre de la tierra, regresar nuevamente, se ha sumergido. Pues, para mí que no sé nadar es algo muy impactante sumergirme. Se te va la vida, te mueres. No estamos diseñados, no pertenecemos a las profundidades. Nunca, ninguno de nosotros pertenece a las profundidades. Escuché por ahí que no sé cómo hacerle, pero naturalmente flotamos. Las personas flotamos en el agua. No debiera ser complicado flotar. Es la desesperación, la angustia, el miedo lo que nos hunde. Una persona tranquila y calmada puede estar flotando. Solamente llenas tus pulmones de aire, mantén los pulmones con aire y flotas. Para hundirte necesitas lastres. Para irte para abajo ocupas lastres. Si no es por los lastres no te hundes. Si no es por los miedos, las preocupaciones, si no es por toda esa serie de cosas, no te vas a hundir, hombre. Solamente llénate de la presencia de Dios. Y te vas a permanecer a flote. Y luego hasta arriba. Y luego hasta arriba. Entonces, eso es parte del diseño. Entonces, por eso, soy el ejemplo, te sumerges. Ese es el bautizo. Te sumerges y luego sales. Eso es lo que hacían con Juan el Bautista. Se arrepiéntanse. No escogieron la familia, no escogieron la cultura. A veces los errores son el resultado de la familia en la que estamos. A veces los errores son el resultado de la vida, de la ciudad en la que nos toca estar. A veces nuestras formas tienen que ver con los que nos rodean, porque la influencia social es muy fuerte. Entonces surge esa voz que clama en el desierto y le dice, endereza las sendas. Arrepiéntete. Cambia de camino, cambia de ruta, regresa al camino que Dios ha marcado. Confiesa los pecados. Es reconocer, bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no es correcto, esto no me lleva a mí a una buena situación, esto no me mantiene, esto no me acerca a Dios. Y era para perdón de los pecados. Y entonces se iban a bautizar. Y entonces el bautizo, que luego hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay que llevarlo a cabo. ¿Por qué? No sé. Bueno, el bautizo es el nacimiento que sí eliges, que sí escoges. Y sales ahora una familia en la que sí escojo, que es la familia de Dios, con un padre perfecto. No denigro la paternidad, amo a nuestros padres, todos nuestros padres. Dios nos dice que los honremos, independientemente de lo que sean, tenemos que honrarlo. Pero en ese nuevo nacimiento, por eso se le llama ese nuevo nacimiento, por eso Jesús le decía a Pilato, es que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo morirte de mi madre? No, tiene que ver con el bautizo, con lo que habló Juan el Bautista. Tiene que ver con eso. Esa era la voz que clamaba en el desierto. Una voz que clamaba en el desierto y les decía a las personas, enderecen sus sendas, confiesen los pecados y vuelvan a nacer.
Y en ese nuevo nacimiento pues van a tener la posibilidad de una nueva familia, de una familia diferente que busca lo bueno y lo correcto delante de Dios. Sí es difícil decirlo y llevarlo a la práctica, porque no estoy desmereciendo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, no lo estoy desmereciendo. Dios nos habla y nos anima. Lo bueno es que ellos hagan lo mismo y todos pertenezcamos a esa misma familia. Cuando llegan con el Señor Jesús en una de sus reuniones, le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús clarifica y dice: estas son mi madre y mis hermanos. De pronto los que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos, los que se han arrepentido, los que han confesado sus pecados, los que se han bautizado, son mi madre y mis hermanos, esa es mi familia. Y esta otra familia pues está en proceso de serlo. En proceso de serlo. No digo que la familia de Jesús no lo fuera, pero sí deja un mensaje claro en esa realidad. Y bueno, ¿qué hacía Juan el Bautista? Amonestaba. Es lo que hacía Juan el Bautista, una amonestación. Una amonestación es hacerle presente a alguien algo que se considere que debe procurar o evitar. Esa es una amonestación, algo que deben evitar, algo que deben procurar hacer. Una amonestación es una advertencia para prevenir o avisar acerca de un error, de una falta, antes de tomar una decisión negativa contra él, porque luego sigue una consecuencia. Mira, antes de que venga, es una advertencia para evitar la consecuencia, es una antesala de la consecuencia. Si en la amonestación hay una reacción, entonces no viene la consecuencia. Eso hacía Juan el Bautista, pues una amonestación, y cuando se atendía la amonestación, cuando se atendía la advertencia, entonces no tenía por qué llegar la consecuencia. Dios es bueno. A veces pensamos en el Dios remedial, en el Dios que llega cuando las cosas ya pasaron, y no perdamos de vista que de pronto la amonestación llegó. Si me aceptan la comparación, un tanto soez, ¿verdad? Pero es en el partido de fútbol. Cuando un jugadorcito se está excediendo, vienen y le hacen una amonestación, una advertencia de que te estás excediendo y que esto te está lastimando o está lastimando a alguien, está lastimando la comunidad y la comunión del juego. Es una advertencia, tienes que modificar tu conducta. Y luego, en la segunda ya no hay una amonestación, en la segunda ya hay una expulsión. Juan el Bautista amonestaba. Y a Juan el Bautista le toca amonestar a un rey. Juan el Bautista en San Marcos capítulo 6 en el verso 18, porque Juan el Bautista, Juan, esa voz que clamaba en el desierto, Juan le dijo a Herodes, el rey: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le dijo, es una advertencia, es una amonestación. No te es lícito. No es correcto, no es legal, no estás haciendo algo bueno. Le dijo al rey. No era su pastor, no era su sacerdote, no. Pero levantó la voz ante algo que no estaba bien. Y se molestó y Herodías, la mujer de Herodes, se molestó también, y dice la Biblia que procuraban matarla. Procuraban acabar con su vida. Y después, en la primera oportunidad, lo hicieron. Cuando lees el pasaje, les recomiendo que lo hagan, vas a ver la triste historia de Juan el Bautista, que por esa causa le cortaron la cabeza. Lo mataron. El profeta más grande. Nunca se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista? No abría las aguas, no caminaban sobre las aguas. Era una voz que clamaba en el desierto, era una palabra de amonestación, y provocó con su vida que la gente confesara sus pecados, se repitiera y confesara sus pecados. Y no hay cosa más grande que la transformación de nuestros caminos. No hay nada más grande. Cuando tú te vas a la Biblia, podría ser muy llamativo que alguien sanara de lepra. La Biblia narra que alguien sanó de lepra, pero no transformó su vida. Que alguien recobró la vista y no transformó su vida. Que alguien recibió sanidad de parte de Jesús, y Jesús dice: no peques más, y siguió pecando. Entonces, los milagros pueden llamarnos mucho la atención, pero lo que hace la verdadera diferencia es el arrepentimiento, el dejar de practicar la maldad,
el dejar de practicar la maldad, dejar de practicar el egoísmo, la envidia, la codicia, los malos deseos, las pasiones. Eso es lo que verdaderamente trae transformación en nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Pues me preocupa a veces cuando está el que se porta mal y se enfermó y pues ahí está guardadito. Sanó y siguió haciendo lo malo. Ya, eso. Para eso sanaste, para eso saliste, para seguir siendo egoísta. Es lamentable. Esa voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, enderezad las sendas. Era una voz que clamaba en el desierto y les decía, cambien el camino ancho por el camino angosto. Y ante esa amonestación viene una reacción negativa. Herodes no recibió la amonestación. Herodes no recibe la amonestación. Herodes provoca la muerte de Juan el Bautista. Juan muere por hacer lo correcto y Herodes se convierte en un asesino por no aceptar la amonestación. Cuando no aceptamos la amonestación de Dios, provocamos daño no solo al que amonesta, y no siempre, pero sí para nosotros. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 2, verso 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, admitid amonestación. Vamos a recibir la amonestación. Dios habla y la palabra de Dios llega siempre para nuestro beneficio, nuestro bienestar. Dios nunca pide algo para Él. Dios no pide. A veces nosotros nos acercamos y Señor, te vamos a dar alabanzas. Pues Dios ocupa, realmente ocupa alabanzas. Dios sabe quién es y tiene miles y millares de ángeles alrededor de Él. No necesita que nosotros seamos uno más. Eso nos beneficia a nosotros. Nos beneficia a nosotros. Yo sé quién soy, yo sé que voy y pago la colegiatura de mis hijos. No necesito que mis hijos vengan y me digas, te alabo, Padre, porque pagaste la colegiatura. No me alabes, estudia. Estudia, saca adelante la carrera, desquita la inversión que estoy haciendo. Que esto sea una inversión y no un desperdicio. Si aprovechas el tiempo, entonces esto es una inversión. Si vas y pierdes el tiempo, entonces es un desperdicio. No ocupo que me alabes, que me agradezcas por esto. Ocupo que aproveches el tiempo, ocupo que trates bien a tu hermano, ocupes que trates bien a tu esposo, ocupo que trates bien a tu mamá. Eso es lo que necesitamos. Admite amonestación. Dice el Salmos, oh reyes y oh jueces, y guardando las debidas proporciones, cada uno de nosotros es rey en su casa. Cada uno de nosotros es juez, cada uno de nosotros nos toca emitir un juicio. Ahí en la empresa, en el trabajo, con los amigos, con nuestros hijos, admitimos, estamos en la posición de emitir un juicio. Entonces nos corresponde admitir amonestación. Un juez que no recibe amonestación es un juez que va a juzgar mal. Un juez que recibe la amonestación es un juez que va a hacer lo correcto. Ahí está un punto interesante. Ahí está. Dios siempre habla. Dios siempre advierte. Herodes, pues no se registra que Herodes se haya congregado en una iglesia. No se registra que se haya congregado y sin embargo fue y alcanzó a recibir amonestación. Yo creo que cada uno de los gobernantes reciben, de los alcaldes, de los presidentes reciben amonestación, reciben una advertencia. Creo que algunos no lo están haciendo, si no veríamos los resultados. Cuando la palabra de Dios se pone en práctica, los resultados se notan. El amor se nota, la prudencia se nota, la sabiduría se nota y trae beneficio y trae paz. Admitir amonestación. Vamos a admitir amonestación. ¿Cómo reaccionas ante la maldad? ¿Quién reacciona a la defensiva? ¿O nos convertimos en abogados? No, es que tú no sabes lo que yo he pasado, lo que yo he sentido. Es que si supieras, es que si tú estuvieras en mis zapatos. No se trata de justificar nuestras actitudes o nuestros errores de pronto. Es admitir amonestación. Y enseñar a nuestros hijos, admite amonestación. Mira, te voy a decir algo y recíbelo. Es bueno cuando, y regreso al ejemplo, porque pues en nuestra cultura, a propósito de impuestos culturales, está el fútbol y cuando llega el árbitro con ese jugador y saca la tarjeta y el jugador agacha la cabeza y se disculpa, muy bien, un profesional en su disciplina, pero ves que llega y manotea y alega y pelea cuando claramente cometió un error. Pues mira, no está admitiendo amonestación, la está aceptando pero no la está admitiendo. Admitir amonestación es enderezar
la senda, es enderezar el camino. Admitir amonestación es no pecar más. Admitir amonestación es vivir confesando pecados, es vivir alejándonos de los pecados, es vivir cerca de Dios, es acercarnos a Dios. Y este rey no lo hizo. El otro rey que les mencionaba, el otro personaje que les menciono, es David. David, ese rey David, segunda de Samuel capítulo 12 del verso 1 en adelante. David había cometido un pecado, lo hemos platicado, no vamos a hacer ahora, pero él se fija en... Muy buenos días. Buen día. Buenos días. Él se fija en la mujer ajena, él se fija en alguien que no debe de fijarse, él se acerca a esa persona, él tiene un encuentro con esa persona que le trae consecuencias. Y después de todo esto, dice la Biblia que fue Natán un profeta, a buscar a David y le cuenta una historia. Esa sí les voy a leer porque es bonita. Dice, envió Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David reconoce su pecado. Y es algo muy bueno, muy rescatable. Dentro del error que cometió David, David reconoce su pecado. Por eso le decía 2 reyes diferentes. Un Herodes que no admite amonestación y se va contra el profeta y acaba con la vida del profeta, haciéndose más daño él. A final de cuentas, el daño lo hizo para él. Y tienes a un David. Ambos pecaron, ambos se equivocaron, pero uno admitió amonestación y el otro no. Cuando no admitimos amonestación, provocamos muerte. Algo se muere, algo se acaba, algo se va, algo deja de ser. Cuando admitimos amonestación, estamos sembrando vida, procurando vida, estamos acrecentando la presencia y el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, dice Salmos, admitan amonestación, denle la bienvenida a la amonestación. Al final, a lo mejor no podemos vivir sin cometer errores, pero creo que sí podemos vivir sin pecar. Raro, pero tengo mi tesis y mi teoría en relación al respecto. Yo creo que podemos vivir sin estar practicando el pecado, sin estar cayendo en los mismos errores una y otra vez cuando admitimos amonestación. Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que nos equivoquemos. Dios no quiere que nos hagamos daño o le hagamos daño a los que nos rodean. Y ha levantado hombres que claman, a veces en el desierto, a veces en los templos, a veces en las iglesias, a veces a través de las redes sociales, que dicen, enderezad las sendas, arrepiéntanse,
confiesen sus pecados. Y ahora nos toca a nosotros el admitir amonestación. No sé qué va a pasar en las próximas semanas, pero sé que si somos sensibles, Dios es bueno. Con los mansos, con los humildes, con los que de corazón le buscan, y Dios trae prosperidad. Dios trae prosperidad. Entonces, el primer paso creo que nos toca ahora a nosotros. El primer paso es Dios amonestando, pero el segundo es el nuestro, en admitirla, darle la bienvenida a la amonestación de Dios. Sí, los dejo. Vamos a orar y bueno, ahí están los pasajes, léanlos